La palabra camba significa, es de origen guaraní, es una palabra como somos pertenecientes más o menos a los pueblos guaraníes de acá, del oriente boliviano, del Paraguay, del Uruguay. Entonces, camba, cuando vinieron los jesuitas a colonizar Santa Cruz, como no entendían entre ellos, no se entendían, lo primero que se hizo el jesuita es hacerse amigo, ¿no? Y el aborigen le decía cambao, cambao. Entonces es la primera palabra que les hizo conocer y que en realidad significa amigo, ¿no? Entonces todo el que nace en el oriente boliviano ya se denomina que es camba. Bueno, esto se ha vuelto como ícono de Santa Cruz. Dicen que el que no conoce la Casa del Camba no conoce Santa Cruz. Entonces por eso es que todo el mundo viene acá, lo primero que hace es venir acá a conocer la Casa del Camba. Tenemos platos típicos, la vestimenta típica, música también típica. Entonces tenemos, y el ambiente es muy acogedor, es grande para todo tipo de personas, ¿no? Entonces por eso es que nos hace que la gente venga con confianza y siempre va a haber una mesa acá, porque más o menos tenemos un espacio para 1000 personas, porque es de calle a calle. Eso es lo que nos caracteriza para que este lugar sea bien acogedor. Bueno, aquí principalmente se encuentra la hospitalidad del cruceño, de los cambas especialmente. Lo que más se consume aquí es la comida típica. No somos chef, pero somos, como se dice, el toque femenino de la cocina boliviana. Vemos mucha carne, por ejemplo. ¿Qué es lo que se está preparando ahora mismo? Ahora son parrillas, como ve allá, son comidas típicas como decir majadito, queperí, majadito tanto de charque como de pato, tenemos picante mixto, picante lengua, toda clase de comida típica de aquí, de Santa Cruz. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué es lo que la gente viene y le pregunta al mozo? ¿Qué es lo que me recomienda? ¿Qué es lo que se caracteriza a la Casa del Campo? La comida típica, o sea, los buffets típicos. Como decir el majadito de charque, el majadito de pato, el picante mixto, eso es lo que más se recomienda. Pero no hay una comida específica en este caso. No, porque todas son riquísimas, todas son espectaculares, así que ellos piden de todo, no hay específicamente. El majadito, por ejemplo, ¿cómo se prepara? El majadito se prepara de charque, de una carne que procesamos nosotras, que somos las cocineras, entonces todo lo hacemos con proceso, digamos, ¿no? Primero le hacemos la carne, después botamos el arroz, todo eso sale espectacular. ¿Cuántos platos aproximadamente se sirven por día o un fin de semana, por ejemplo, un día cargado? Eso no tendríamos porque todos los fines de semana varía. Como decir, de 500 para arriba, 700, así, depende. Depende de los domingos, depende de los feriados, depende de todos los días, es distinto. O sea, casi 700 platos por día. Día más o menos, 500 platos, 400. No hay un monto fijo, todo es variable.